medidas para eximir de tasas e impuestos a las personas y a las familias que no pueden pagarlos. Ustedes pueden elaborar un plan de ocupación público que gestione directamente los servicios públicos. Ustedes deben ocuparse de que a todas las personas con minusvalía les llegue su ayuda sin más retrasos. Como somos conscientes de que si no se reparte el trabajo nunca habrá trabajo para todos y de que a este sistema le interesa tener trabajadores parados para utilizarlos como arma arrojadiza contra los trabajadores ocupados, pedimos una renta para todas las personas desempleadas que sea como mínimo el salario mínimo interprofesional. Una renta con la que poder hacer frente a las necesidades básicas que cualquier persona debe tener acceso. Señoras, señores, hemos venido hasta aquí, porque creemos que aún les queda algo de corazón, porque nos negamos a aceptar lo que la realidad nos dice de ustedes. Y es que les da igual lo que le pasa a tantos niños, a tantas familias y a tantos parados que viven condenados a la miseria y al miedo. Demuestren a su pueblo que se equivoca quien piensa que ustedes solo se preocupan de sus traseros. Muchas gracias. Muy bien.